Lo mencionamos durante el pase, entre una mañana de estas y Caballero de Día, que, que arrancamos siempre a las 8 de la mañana, después del pretérito potencial de Magallanes, ¿no? La verdad es que es una noticia importante. El Tesoro Nacional comenzó a distribuir los 145.000 millones de pesos generados por la recaudación del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que tenía como objetivo enfrentar las urgencias sanitarias y económicas surgidas de la pandemia. Esta plata fue destinada a compra de vacunas, medicamentos, otros insumos sanitarios, asistencias a pequeñas y medianas empresas y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Obviamente también tiene un capítulo para la educación, para las soluciones habitacionales o mejoras en barrios populares y un fomento para la inversión en el sector del gas. La primera distribución de fondos, que se terminaron de cobrar el 27 de mayo, es decir, hace unos días, entre contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, ya se asignaron a políticas previstas en lo que fue la ley del aporte solidario extraordinario, la ley 27.605, que impulsaron Carlos Heller y Máximo Kirchner, ¿no? Máximo Kirchner y Carlos Heller, que yo siempre digo que a mí me pareció una de las normas más audaces de este periodo, porque quizá este periodo estuvo asignado, bueno, a ver, por la pandemia desde ya, pero también por otros modales que no eran, digamos, los que uno podría haber estipulado como modales de confrontación, sino una etapa más conversada, más dialoguista. Bueno, de esto ya hemos hablado bastante. En ese contexto, la verdad, hay que decirlo, este aporte solidario, yo creo que fue una legislación de avanzada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por primera vez le sacan plata a los que pueden hacer frente a un aporte de estas características, ¿no? Siempre lo destaco, porque en la Argentina está llena de gente que da soluciones castigando a los sectores populares. Y la verdad que ustedes saben que eso está sobre representado en la mayoría de los debates, Melconian, para decirlo, ¿no? Habla como si estuviera en el barrio, pero le hace mucho daño a la gente del barrio. El señor Melconian, entre otros, Sturzenegger. Podríamos mencionar a cada uno de los voceros del establishment en la Argentina. Yo me acuerdo cuando Duhom, siempre digo eso, cuando Duhom con el dedito adentro revolvía el hielo junto a Carlos Pañi y nos decían cómo se resolvían las cosas en la Argentina. Todas las soluciones, la de Melconian, la de Sturzenegger, la de Duhovne, casi todos los economistas o voceros del establishment, las de Bonelli, todas tienen perjuicios para los sectores populares. Y nunca involucran en la solución de los problemas a los sectores que son los grandes beneficiarios de políticas como las que se aplicaron durante el neoliberalismo. Dicen que el origen de esta norma, del aporte solidario, tiene en realidad una mirada de justicia, ¿no? Una mirada justiciera en el sentido de lo que había sido el resultado del blanqueo en su momento. ¿Se acuerdan cuando Macri hace un blanqueo y surge, creo que se blanquean o se exteriorizan ya a esta altura 100.000 millones de dólares? Una cosa así que era mortal, digamos, en cuanto a plata, sin obligación de repatriarla, sin obligación de traerla. Esa plata blanqueada es producto de la corrupción, no de la corrupción de la política, es producto de la corrupción que es el mercado ilegal, lo que algunos llaman mercado informal. Hoy estaba viendo en la tapa de Página 12 que hay una denuncia. Les leo directamente el completo. Dice: mientras continúan las negociaciones, el gobierno endurece su posición. Las negociaciones con la carne, ¿no? Por el tema de la carne. Prepara un esquema de mayor control de las exportaciones, el gobierno, para reemplazar el cierre completo, y suspendió a 12 frigoríficos e intimó a otros 5 por operaciones fraudulentas. ¿Saben de qué los acusa a estos frigoríficos? De declarar domicilios inexistentes, mentiras en las declaraciones y subfacturar ventas. Bueno, todo eso, o sea, romper el pacto básico de convivencia, que tiene que ver con que los impuestos se pagan, no se eluden, cuando lo hace gente que está en condiciones de pagarlo,
es doblemente indignante. Por eso digo, todo tuvo un origen de buscar algún sentido de equidad, algún sentido de justicia en un contexto como el de la pandemia, ¿no? Para que en el castigo que impone la pandemia a los sectores populares no sea agravado a su vez con exigirle a esos sectores populares los fondos de las soluciones para esa pandemia. Bueno, que hayan ido a buscar a todos aquellos, eran nada más que 12.000, nada más que 12.000. Eso habla de cuál es el decil más rico de la Argentina, que es diminuto, es chiquitito así. Es una vaquita de San Antonio, el sector más rico de la Argentina, ¿sí? Pero bueno, 12.000 personas tienen patrimonios declarados por encima de los 200 millones de pesos, que son los alcanzados por este aporte solidario. Los obligaron a ser solidarios, vamos a decirlo de ese modo que queda mejor. Les cuento de paso, porque creo que la información tiene que ser divulgada, la información es un derecho de la gente, y creo que hay que decir que el 20% se destinó a financiar la política sanitaria, el otro 20% decíamos a las pymes, el otro 20% a becas del plan Progresar, porque sí, porque hay que invertir en educación, porque hay que invertir en el piberío, porque si no se ocupa el Estado de eso nadie lo hace. Mejoras habitacionales de los barrios populares, para que cuando ven por la televisión cómo vive la gente de la villa, cómo están allí, bueno, en vez de condolerse, bueno, ayuden a reparar, ayuden a mejorar, ayuden a generar, a crear dignidad, ¿no? Y también, bueno, un 25% al sector gasífero. Al sector gasífero, hoy se conoció que va a aumentar un 6%, creo, la tarifa del gas, y esto tiende a generar un fondo para que obviamente no se siga disparando. Ahora, ¿qué diferencia, no? Vamos a aplicar el teorema del caño de vuelta. 6%. Después de estar un tiempo congelados, ¿no? Antes aumentaba el 1.000, el 2.000, el 3.000, el 3.500, el 4.200. Digo, para destacar también en lo que, qué sé yo, a veces uno no se da cuenta que hay ciertas medidas que, aunque sean medidas chicas, bueno, o no demasiado divulgadas, quiero decir, tienen un impacto enorme en la vida ordinaria. Martín Guzmán, ayer halagó mucho el aporte solidario y dieron información. Dice: 29.000 millones de pesos fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. También se previó la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y elaboración de los equipamientos médicos. Además, con el objetivo de sostener el empleo y la remuneración de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el marco del programa Repro 2, se destinaron 29.000 millones de pesos al Ministerio de Trabajo. Moroni, 29.000 millones de pesos llegaron al Ministerio de Trabajo para solventar los Repro 2, ¿sí? Que están siendo aplicados en el marco de esta segunda ola. Asimismo, 22.000 millones de pesos se dirigieron al Fondo de Integración Sociourbana, como decíamos antes, para mejorar las condiciones de salud y las condiciones habitacionales de los barrios populares. Una canilla. Dicen que la salud pública tiene dos cosas muy importantes, digamos, ¿no? que la definen. Una es el agua potable, después están las zanjas, la cloaca, todo, pero digo, el agua potable y las vacunas. Agua y potable y vacunas. Bueno, alguien se tiene que ocupar del agua potable. A 15 minutos del Obelisco hay barrios populares que no tienen agua potable, lo tienen que ir a buscar con un balde. Y alguien, si me apura, me acabo de acordar que en la 31 tampoco había agua, y que la 31 todavía queda más cerca. Bueno, ahí aparecieron 22.000 millones de pesos para hacer esas mejoras y para que haya agua potable, y para que la gente no se siga enfermando. Y después 29.000 millones de pesos al Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar, que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico, un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y o académica. ¿Cómo me gustaría ver que esto también es destacado? Ayer yo no sé si ustedes llegaron a ver, me quedan 2 minutos y termino, pero una nota que le hicieron a Hilda Sábato en Clarín. Uno dirá, pero ¿por qué le damos cabida a Hilda Sábato? Mire, la verdad es que son presentados, y creo que curricularmente corresponde, como académico, como gente del pensamiento, pero el planteo de Sábato es que Argentina no tiene horizonte ni futuro. Entonces, capaz que, tomando por válida esa definición, cosa que yo no creo, en vez de generar más desánimo, podría
destacar que se están invirtiendo estos 29.000 millones de pesos para pagar becas para pibes que sigan estudiando. ¿Es importante que los pibes estudien? Yo me lo pregunto en serio. ¿Es importante? ¿Es bueno? Sí, ¿no? Todos vamos a coincidir que es bueno. Todos vamos a coincidir que el mejor lugar para los chicos es el estudio. Todos vamos a coincidir. Sí, pero una cosa es coincidir y otra cosa es generar y conseguir los recursos. ¿Sí? Generar y conseguir los recursos. Yo me puedo levantar mañana y decidir que el hambre se acaba en el mundo. Hago un decreto y por decreto digo que el hambre se acaba en el mundo. Pero no podría hacerlo si no activo otro tipo de mecanismos. La mayoría de esas cosas necesitan de dinero, necesitan de plata, necesitan de recursos. Bueno, acá se consiguieron recursos para hacer las cosas que hay que hacer. ¿Sí? Por último, 36.000 millones de pesos se van a dar a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas, de gas natural. Y si la Argentina es un país que todavía necesita seguir invirtiendo ahí, a veces invierten los privados, pero en cuestiones que son esenciales también tiene que invertir el Estado. No se lo están haciendo pagar a nadie que no corresponda. Están haciendo su esfuerzo solidario, aquellos que sí pueden hacerlo y pueden seguir siendo millonarios o multimillonarios. Nadie perdió su tractor, como decían, nadie quedó en la calle, como yo iba a decir Funes de Rioja, u otros. Incluso, hay que decirlo, muchos que criticaban este aporte, lo terminaron pagando. Bueno, es así. Es lógico que cuando hay algún tipo de tributo, aporte, esto no es un impuesto, pero cuando hay que sacar plata del bolsillo, no a todos les gusta. Entonces, es lógico que... Lo importante es que pagaron. Porque al pagar, aceptan la legitimidad de la norma, que es una norma basada en un principio de solidaridad. Y para cerrar, en relación a lo que yo les decía de Hilda Sábato, que decía que Argentina no tiene horizonte de futuro. Bueno, ese horizonte de futuro hay que construirlo. Estamos ya empachadísimos de diagnósticos. Hacen falta normas, leyes, decisiones, políticas públicas para crear ese horizonte de futuro. Una de ellas es el aporte solidario extraordinario y me parece que el principio, más que el darwinismo de mercado, más que la lluvia de inversiones, más que toda la magia de la hechicera, lo que hace falta en realidad en Argentina es mayor solidaridad. Con un poco más de solidaridad no solamente tenemos futuro, horizonte de futuro, sino vamos a lograr que todas esas cosas que decimos que nos aquejan tengan alguna solución.